todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Betty Montes. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te quedes mirando este video. Hoy vamos a tejer mi versión de la flor lavanda. Quedan muy hermosas. Vamos a mirar los materiales. Voy a estar trabajando con hilo acrílico 100%. Este es un color lavanda. Es el número 4. 100% acrílico. Me gusta trabajar con esta marca de hilo, ya que el material es grueso y algo áspero. Le da un acabado muy bonito a las flores. Voy a ocupar este color verde. Voy a trabajar con este ganchillo de 3.25 milímetros. Para el tallo vamos a usar este alambre que es de un calibre 16. Este alambre es grueso. Vamos a usar pegamento. Y para la hoja voy a usar este alambre de un calibre 24. Este es alambre floral. Vamos a comenzar con el paso a paso. Vamos a hacer un anillo mágico. Dejen largo esta hebrita de aquí. Dentro de este arito vamos a comenzar tejiendo 3 puntos puff. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a soltar un poco la hebrita que tenemos en el ganchillo. Y soltamos un poquito. Vamos a tomar lazada. Lo vamos a hacer una segunda vez. Ahora cerramos todos esos buclecitos juntos así. Repetimos otra vez. Tomamos lazada por segunda vez. Pasamos todas esas hebras juntas. Ahí ya tenemos 2 puntos puff. Hacemos un tercer punto. Muy bien, ahora vamos a cerrar este pequeño arito. Quiero que ubiquen primero los puntos. Aquí está un punto, 2 y 3. Este es el punto del primer punto puff que hemos hecho. Miren, no cierren completamente este arito, ¿sí? No tensen mucho ese pequeño orificio que nos va a quedar allí, porque ahí va a atravesar el alambre. Muy bien, miren, este es el punto que vamos a tomar para cerrar con punto deslizado. Así como tenemos el tejido, miren, aquí están los 3 puntos. Entonces vamos a cerrar aquí en este, deslizamos. Nuestro tejido ha quedado así al revés y así lo vamos a dejar. Así vamos a continuar tejiendo. Aquí es muy importante que ubiquen primero los puntos aquí en la superficie. Miren, aquí tenemos 1. Este es el primer punto. 1, 2 y 3. Este de aquí no cuenta porque este es el punto de cierre. Entonces aquí está 1, 2 y 3. Esos 3 puntos los vamos a trabajar en esta segunda hilera. Soltamos un poco el bucle que tenemos en el ganchillo, tomamos lazada y en ese primer puntito vamos a trabajar el primer punto puff de esta segunda hilera. Cada punto puff lo estamos trabajando con 2 lazadas solamente. Miren, aquí siempre en el primer puntito se hace complicado, pero no se preocupen que más adelante va a ser mucho más sencillo. Es solo ese primer punto. Ahora nos pasamos al segundo. Estamos trabajando solo en la hebrita frontal de cada punto. Ahora nos pasamos al tercer puntito. Solo en esta segunda hilera estamos trabajando así. Ya a partir de la tercera hilera será diferente. Muy bien, ya tenemos los 3 puntos puff. Ahora vamos a cerrar en este punto que está aquí. Miren, tenemos 2 hileras que están formados de 3 puntos puff. Ahora vamos a trabajar aumentos. Bien, vamos a ubicar otra vez. Aquí está el primer punto, que fue donde hicimos el punto de cierre. 1. En cada punto vamos a ir tejiendo. Aquí está el segundo y aquí está el tercero. Vamos a ir tejiendo un aumento de puntos puff, es decir que vamos a tejer 2 puntos puff por cada puntito.
En total vamos a tener 6 en esta tercera hilera. Este no cuenta, ese es el punto de cierre. Muy bien, entonces vamos a trabajar en este primer puntito, el aumento. Miren aquí, ya hice el primer punto puff, hago un segundo punto puff en el mismo punto. Nos pasamos al segundo punto, miren aquí está la hebrita. Hacemos el aumento en el mismo punto. Ahora realizamos el tercer aumento, aquí está el puntito. Hacemos el aumento en el mismo punto. Ya tenemos 6 puntos puff en esta hilera. Ahora vamos a cerrar aquí en esta hebrita. Miren, este sería el punto completo, sería así, pero estamos tomando solo la hebrita de afuera del punto, así de esta forma. Y a partir de esta hilera 4 vamos a comenzar a tejer 6 puntos puff. Miren, si los cuentan, tenemos 6 puntitos, 6 hebritas que tenemos aquí en la superficie. Este no cuenta, ese es el punto de cierre. Vamos a continuar ahora. A partir de esta cuarta hilera vamos a tejer 6 puntos puff. Y eso es lo que le va a ir dando volumen a nuestra flor. Ahí tengo uno. Ya a partir de aquí va a ser mucho más fácil, ya que como son más puntos, ya es más fácil ubicar las 6 hebritas en la parte superficial. Sí, vamos a trabajar los 6 puntos puff y esto es todo lo que vamos a ir haciendo en cada hilera hasta alcanzar el largo para nuestra flor. Bien, ya tejí los 6 puntos puff. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado en este punto. Siempre para que no se confundan, cuenten a partir de aquí, ¿sí? Los 6 puntitos y van a poder ubicar aquí donde tienen que cerrar con punto deslizado. Ese es el primer punto. Y bien, hasta aquí ya estoy tejiendo la cuarta hilera. Ahora van a continuar así tejiendo un punto puff por cada punto. Son 6 en total, entonces así vamos a continuar tejiendo los 6 puntos puff. Aquí comenzamos otra vez con el primer punto. Me paso al segundo punto. Así voy a continuar. Miren, aquí ya tenemos 2 hileras de 6 puntos puff y 2 hileras de 3 puntos puff. Así voy a continuar tejiendo. En total voy a tejer 11 hileras de 6 puntos. Voy a continuar hasta terminar las 11 hileras. Y listo, hasta aquí he llegado. Miren, así me ha quedado mi pieza. Lo que voy a hacer ahora es medirlo para que ustedes tengan idea cuál es el largo que yo le estoy dejando. Mide 16,5, ¿sí? 16,5 centímetros de largo. Ustedes deciden si lo quieren más largo o más cortito. Reforzamos con una cadenita aquí en la parte final. Cortamos la hebrita. No lo dejen muy corto, miren, déjenlo más o menos así, con un larguito así, porque lo vamos a ocupar. Muy bien, vamos a dejar por aquí un momento. Ahora vamos a tejer la hoja. Vamos a comenzar tejiendo 17 cadenas base. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En la segunda cadena vamos a insertar el alambre y vamos a comenzar tejiendo un punto bajo justo en esa segunda cadena donde insertamos el alambre, un punto bajo. El siguiente medio punto alto. Continuamos con un aumento de puntos altos. Ahora tejemos 2 puntos altos. Continuamos con un aumento de puntos altos. Seguimos con 2 puntos altos. Continuamos con un aumento. Ahora tejemos un punto alto en el siguiente punto. Continuamos con 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Seguimos con 2 puntos bajos. En este último puntito tejemos 3 puntos bajos. Hacemos primero 2 puntos bajos y un punto picot, haciendo una cadenita al aire. Atravieso el punto de esta forma. Deslizamos. Ahora tejemos el tercer punto en el mismo espacio. Doblamos el alambre de esta forma y continuamos tejiendo los 2 puntos bajos. Y seguimos con los 2 puntos bajos. Continuamos con los 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Tejemos un punto alto. Seguimos con el aumento de puntos altos. Seguimos con 2 puntos altos. Denme un segundito que aquí se me enredó el hilo. Justo lo que no quiero que me pase. Ya me pasó. Bien, continuamos. Falta el segundo punto alto. Ahora sigue el aumento. Seguimos con los 2 puntos altos. El aumento. Seguimos con medio punto alto. Y por último tejemos el punto bajo. Terminamos con 39 puntos esta hojita. Déjeme cortar rápidamente el alambre. Ya no lo vamos a ocupar. Bien, cerramos aquí con un punto deslizado. Cortamos la hebra. Reforzamos aquí con un nudito en esta parte final. Vamos a forrar como lo de 1 centímetro de este alambrito. Yo solamente le voy a poner una hojita a cada flor, pero si ustedes quieren ponerle más, pues pueden tejer más hojitas. Muy bien, ahora vamos a armar nuestra flor. A la pieza de alambre que he cortado le voy a poner cinta adhesiva en los extremos, cubriendo esta parte, ya que es como muy puntiaguda, muy filosa, entonces para poder manipularlo y así no nos vayamos a lastimar. También en el otro extremo le he puesto. Ahora insertamos el alambre en nuestro tejido
así con cuidado para no dañar el tejido. Atraviésenlo con cuidado aquí donde hicimos los 3 puntos puff aquí en la punta. Y lo vamos a sacar aquí donde quedó ese espacio. Aquí yo he dejado larguito esta hebra intencionalmente para poder pegarlo aquí. Miren, lo vamos a hacer así. Estoy haciendo esto porque en la punta de la flor es demasiado cerrado, pequeño, que no hay forma de pegarlo al alambre. Entonces dejé intencionalmente larguita esta hebra y con este mismo lo vamos a pegar así. Ya que por dentro de la flor es imposible ponerle pegamento, así póngale bien poquito para que no sobresalga ese pegamento del tejido. Ahora para reforzar más, miren, yo lo que hago es así, lo vamos a ir acomodando así, pero antes de acomodarlo vamos a ponerle pegamento en esta parte. Aquí abajo, miren, no le pongan exactamente en la punta, pues pónganle aquí, porque si le ponen en la punta se va a mirar ese pegamento fuera del tejido y se mira un trabajo sucio. Ahora sí, recorren el tejido hacia arriba lo más que puedan y presionen aquí con sus dedos. Presionen muy bien hasta que quede cubierto la punta de ese alambre. Miren, yo le paso el fuego así ligeramente y como este es hilo acrílico, se amolda bien bonito así con el calor del fuego, así miren. Si ustedes creen que es necesario ponerle más pegamento, háganlo hasta que quede completamente cubierto este alambrito. Ahora para pegar aquí en la parte de abajo, les recomiendo que no jalen el tejido así hacia abajo, no lo hagan porque va a quedar descubierto el alambre. Aquí miren, ¿sí? Si notan, se ve el alambre. Entonces dejen el tejido así normal, no lo jalen. Si no lo jalen hacia abajo, así como está muy bien. No queremos que se vea el alambre en esa parte. Muy bien, entonces para pegar aquí en la parte de abajo, si lo vamos a reforzar muy bien con pegamento. Aquí le voy a poner un poco. Les recomiendo que le vayan poniendo así de poco a poquito de pegamento, así conforme lo van necesitando. Presionen muy bien con los dedos. Y revisen aquí abriendo el tejido. Si creen que todavía es necesario ponerle más pegamento, pues le ponemos más. Pero así de bien poquito, vayan poniéndole de gotitas para que no salga el pegamento fuera del tejido. Y esa hebrita también lo he dejado así largo intencionalmente, no lo corten, para que la flor quede bien pegadito al tallo. Entonces así lo vamos a dejar, miren. Aquí voy a comenzar a forrar el tallito. Le pongo pegamento en esta parte. Como les comentaba, yo dejé larga esa hebra intencionalmente y así nuestra flor no se despega del tallo, queda bien sujeto. Aquí voy a comenzar a forrar. Ya esta parte la verdad que es mucho más fácil. A mí me cuesta un poco porque tengo que maniobrar así de esta forma y como tengo la cámara un poco cerca, entonces no tengo como esa libertad aquí como para hacerlo más rápido. Voy a forrar como unos 10 o 11 centímetros de alto y a esa altura voy a colocar la hojita. Miren aquí, lo voy a colocar. Bien, voy a continuar hasta terminar de forrar el tallo completamente. Aquí ya llegué a la parte final.
reforzamos muy bien con más pegamento aquí para que no se vaya a despegar. Cuando me quedan por ahí pequeñas hebritas saliendo, así como aquí, miren, yo le paso el fuego así ligeramente y estas hebritas se van quemando. Así nos va quedando un trabajo más limpio, más bonito. Yo después le voy a pasar el fuego a toda la flor. Y miren, queda bien bonito. Y miren, yo tejí varios. Me encantó el resultado. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Si llegan a tejer algunos de mis proyectos, no olviden etiquetarme en sus redes sociales. Pueden compartir el contenido de este material para que llegue a más personitas de todo el mundo. Gracias por mirar hasta la parte final de mi video. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.